Es un tema muy importante, es un tema también muy interesante. Ya algunos de ustedes seguramente, bueno, dos grupos tuvieron, como quien dice, la suerte de un grupo asistir a un parto y el otro a una cesárea, ¿no? Y el otro que han dado prioridad a su examen y quisieron terminar eso. Pero bueno, de todas maneras vamos a ir viendo eso. Pero esas personas, ¿quiénes entraron a parto o a la cesárea? ¿Tú entraste a la cesárea? Sí. ¿Viste que ese recién nacido no, no presentó ese llanto como quisiéramos todos, ¿no? Entonces ha sido, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de ello? El color que nació el bebé. Ya. Estaba simpático, ¿no? Sí. Y no lloraba. No lloraba. Ya. ¿Qué más? ¿Daba ganas de meterse ahí? ¿De hacer algo? Al principio sí, porque aparte estaba igual con un poquito más de peso, sobrepeso, yo lo veía así. Sí, pesó 3,800. Miren, nosotros, esta parte de lo que es recepcionar a un recién nacido, siempre les digo, ¿no? Siempre hay que tener todo lo que es el material del equipo ahí bien preparado. Entonces, ni por más que sea el mejor embarazo controlado por el mejor ginecólogo, por el mejor médico por ahí, siempre hay que estar listos. Siempre hay que tener todo el material que probablemente podríamos utilizar. ¿Ya? Ahora vamos a ver eso. Y bueno, yo siempre les digo, ¿no? A los residentes ahí, les mando a verificar todo lo que es el equipo. ¿Está todo completo? Les digo. Entonces, aunque yo sé que la enfermera, bueno, en el lugar donde trabajamos, la enfermera es la que prepara todo el equipo, es la que nos deja, digamos, todas las cosas bien listas. Pero uno tiene que verificar si eso funciona, porque ya nos ha pasado. Entonces ahí, por ejemplo, en el momento de querer utilizar el ambú, era un ambú, digamos, qué sé yo, justo un día antes lo hicieron caer y estaba roto, no daba una buena ventilación positiva y no lo cambiaron, pues, y ese rato tratar de querer encontrar otro, pues se hace complicado. Y ustedes van a ver que los segundos acá son muy importantes, ni siquiera los minutos, sino los segundos, porque de acá va a depender de que ese niño pueda ir tranquilamente al colegio, pueda desarrollarse tanto socialmente, tanto intelectualmente. Pues si nosotros no hacemos algo bueno o lo que deberíamos haber hecho en ese momento donde ese niño requería una ayuda, si no lo hicimos bien, entonces ese daño va a estar de por vida. Entonces es por eso que damos mucha importancia a este tema. Y vamos a ir viendo algunos casos. Por ejemplo, entrando a lo que son aquí, específicamente lo que son los objetivos. Nosotros acá vamos a ir viendo, en realidad vamos a ver si en esta clase podemos terminar lo que es todo lo que es reanimación neonatal. Pero voy a tratar de que vayamos con calma para que ustedes puedan, como quien dice, entender. Porque en algún momento pues lo van a requerir y algún día tal vez dirán, esto aprendí con el doctor. Y cuando ustedes están en provincia y puedan, como quien dice, sacarlo a ese niño y ayudarlo a que se pueda adaptar a esta vida extranjerina, pues va a ser demasiado. ¿Ya? Entonces vamos a intentar tocar estos puntos. En realidad lo que es la reanimación neonatal, vamos a tener bloques. Incluso acá podemos ver solo 4 bloques, ¿no? Bloque A, bloque B, bloque C, bloque D. Y tenemos un quinto bloque. Actualmente nosotros vamos a tocar ahora, vamos a ver lo que son los aspectos y las consideraciones de lo que es la reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría y la octava edición, la última edición. Entonces
hay algunos cambios, bueno, hay muchos cambios que los vamos a ir detallando. Seguramente ustedes tal vez ya no voy a entrar a tanto detalle, digamos que esto cambió, porque sé que es la primera vez que ustedes van a ver esto, entonces es mejor aprender lo que ya se hace. ¿Está? Bien, el objetivo es identificar lo que son los signos de depresión cardiopulmonar, asistir a ese recién nacido que está con esa depresión cardiopulmonar y aplicar lo que son los protocolos de reanimación. Las secuencias que vamos a ir viendo acá las vamos a ir realizando, ¿ya? Entonces, el bloque A prácticamente se refiere a lo que es la parte de la vía aérea. Entonces, importante acá es tener una vía aérea permeable, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir tocando los puntos de, como por ejemplo, la posición de la aspiración de secreciones, si tuviera secreciones, si se anima. Entonces, con esas dos medidas estaríamos prácticamente llegando a una vía aérea, ¿ya? En el bloque D nosotros vamos a ver y vamos a hacer énfasis a lo que es la respiración. Entonces, y este punto es donde muchas veces esto es lo que le va a salvar a ese niño, la ventilación a presión positiva. Entonces, ahora de acá nos vamos a ir a casa sabiendo cómo se realiza una ventilación a presión positiva, ¿ya? Y el bloque C es la parte de la circulación. La circulación prácticamente nosotros la vamos a poder, ¿cómo la vamos a poder monitorizar la circulación? ¿Cómo creen ustedes? A través de un monitoreo cardíaco. Eso, un monitoreo cardíaco. ¿Qué vas a monitorizar ahí? La frecuencia cardíaca del neonato. La frecuencia cardíaca. Eso. ¿Y qué más? La saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno. También me va a ayudar tal vez el color, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo lo que es la circulación. Ya en el bloque D, ya prácticamente este bloque es donde vamos a ir administrando lo que son los medicamentos de reanimación. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ir viendo algunos aspectos muy importantes en estos bloques. ¿Ya? Entonces, para empezar, la pregunta del millón: ¿por qué aprendemos reanimación neonatal? ¿Por qué creen? Aparte de lo que ya hemos mencionado. ¿Creen que algún día ustedes van a estar ante una de estas situaciones? Sí. Van a estar, ¿no? ¿Quién es distóxico por acá? Todavía no saben el término distóxico, ¿no? Distóxico es el interno, el médico, la persona que es, como quien dice, atrayente de pacientes. Y atrayente de pacientes de los más feos. Ya van a ver aquí. Ya nosotros los tenemos identificados, los internos que son así. ¿Estás interno ya ese residente? No, distóxico ya. A prepararse. El turno va a estar. Pero, ¿a qué me voy con esto? ¿A qué? En algún momento nos va a tocar alguno de estos niños. Y para eso tenemos que estar preparados. Y van a ver, ustedes cuando hagan, ayuden a un recién nacido y van a sentir esa satisfacción, ¿no? Pues para eso estamos acá. Miren, yo quiero que vean esto. En realidad, lo que dice acá: observemos, analicemos esta atención, esta reanimación neonatal, si es adecuada, ¿ya? Entonces, dicen por ahí que hay veces uno aprende de los errores, ¿no? Aunque no debería ser así. Nosotros no debemos cometer errores, porque los errores serían trágicos, ¿no? Pero vamos a ir viendo este video y quiero que ustedes observen todo lo que hace. Desde el momento de cómo el ginecólogo, el obstetra, le entrega al reanimador. Ya lo vamos a ir comentando.
¿Qué les ha parecido? ¿Qué dicen? Tan calladito, ¿no? El frío. A ver, comentarios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, miren, esta forma primero de entregarlo? A la mala, ¿no? La recepción de un recién nacido debe ser lo más gentil posible. Entonces, debemos tratar de no ser agresivos con ellos. Ya a la entrada de ellos, el hecho de que estén viniendo a esta vida extrauterina, ya van a haber muchos cambios en el recién nacido. Entonces, esos cambios de por sí también van a ser un estrés para él, ¿no? Y que nosotros estemos haciendo actitudes o acciones que en vez de ayudar, empeoren a que ese niño pueda adaptarse adecuadamente. Entonces, no es bueno, ¿no? Entonces acá, primero, pues la forma de cómo se lo trata al recién nacido, ¿no? Entonces, otro punto importante, si ustedes han visto, hay una secuencia acá. ¿Han visto alguna secuencia, algo? No han visto, o sea, no hubo nada de secuencia, ¿verdad? O sea, hicieron lo que en ese momento, pues a ellos tal vez les parecía correcto o adecuado hacerlo, ¿no? Entonces, empezaron con la ventilación, luego le dieron directamente el masaje cardíaco, volvieron otra vez a estimularlo, a levantarlo de los pies y darles esas nalgadas. Entonces, el objetivo de esta clase es que nosotros aprendamos ahora a que todas estas acciones que vamos a hacer son secuenciales. Tienen un protocolo, existen unas normas donde tenemos que ir paso por paso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, el A, B, C, D. Nosotros vamos a seguir todos esos pasos secuencialmente. No me voy a saltar al C, no me voy a saltar al D y después al final voy a querer hacer el A. No. Entonces aquí vamos a aprender, como quien dice, las normas adecuadas para realizar una atención de un recién nacido que necesita de un apoyo para poder adaptarse a este medio extrauterino. ¿Ya? Entonces, esto es importante, por eso es que les mostré esto, para que ustedes vean cuál va a ser la diferencia. Al final vamos a ver otro video donde vamos a ver otro tipo de reanimación, cómo debería ser. Entonces van a ver ustedes que ese niño va a salir igual, pero va a salir de una forma más, como quien dice, más adecuada, ¿no? Yo siempre les digo, al mostrar este video, este niño está vivo, no porque los reanimadores hicieron algo, sino porque creo que tenía su angelito y por eso está vivo. Pero hay que ver cómo va a ser su vida ese reanimador. Entonces el objetivo no es sacarlos a como de lugar vivos. Ahora ya no es ese el objetivo principal, sino el objetivo es que ese niño tenga una integridad o tenga, por ejemplo, esa capacidad de poder, como quien dice, entrar a la sociedad adecuadamente y no tenga ninguna dificultad, tanto motora, tanto mentalmente, lo que se dice desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, no es solo, prácticamente no solo salvarle la vida y ya, y termina ahí el cuento. Bueno, ahí vamos a ir viendo prácticamente esto. Bueno, esto es de lo que es son datos o porcentajes de la anterior edición de reanimación neonatal. Pero ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque me parece interesante que ustedes lleguen a captar esto. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos
van a necesitar alguna forma de asistencia para iniciar la respiración al nacer. El 10%. Entonces, muy poco, ¿no? Aproximadamente el 1% solo va a requerir medidas intensivas para poder sobrevivir. Ese niño que ustedes vieron en el video es el 1%. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos vamos? Miren, si uno se enfoca solo en estos porcentajes, 10% y 1%, jamás me va a tocar. Miren, ustedes vean, esta es una estadística de lo que es el INE hasta el 2021. Los nacimientos que tuvimos durante ese año, 225.439 recién nacidos al año. Sacamos porcentaje del 10%, correspondería a 22.543. O sea, estos 22.543 recién nacidos van a necesitar alguna forma de asistencia. ¿Cuáles eran las formas de asistencia que tenemos que saber nosotros, por lo menos lo básico? ¿Qué era? Las 5 cosas básicas para la atención. Eran 5. ¿Qué dice? Ese papel. Calor. Aspiración. Primero, secar. Estimular. Posicionar. Y aspiración si es necesario. De secreciones si es necesario. No se olviden esas 5 cosas. Si ustedes han visto, cuando hemos hecho la recepción del recién nacido, hemos hecho eso. Y con eso, ese niño se ha empezado a llorar y empezó a mejorar el tono, a mejorar el color y todo eso. No hemos necesitado más hacer nada. Entonces, alguna forma de asistencia, esa simple medida, esa simple acción, van a hacer de que ese niño pueda emitir o dar su respiración y su llanto, ¿no? El 1%, si nosotros sacamos el 1% de esto, serían algo de 2.257 niños que van a requerir por una reanimación avanzada, o sea, intubarlo, ponerle un medicamento, la epinefrina. Entonces, miren, si nosotros nos vamos ya viendo lo que son números y no vemos mucho lo que son los porcentajes, pues ahí ya podemos decir, tal vez me toque, ¿no? Entonces, para eso, bueno, tenemos que aprender esto de lo que es la reanimación neonatal. La transición feto-neonatal puede comprometerse y desembocar en una situación de lo que es la asfixia perinatal. Es a esto lo que nosotros tenemos que evitar llegar a esto, evitar que ese niño sufra esa asfixia perinatal. ¿Qué le va a traer? Una hipoxia encefálica. Esa hipoxia, esa oxigenación, ese cerebro que no ha recibido esa oxigenación adecuada, obviamente va a tener daños, ¿no? Lesiones. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo ahora todo lo que son los componentes de lo que es una reanimación neonatal. Bueno, dentro de los 30 segundos van a ver ustedes que no todos los niños nacen llorando como quisiéramos. Pero dentro de los 30 segundos posteriores a su nacimiento, el 85% de estos recién nacidos emiten su llanto, logran adaptarse al medio extrauterino, logran respirar sin que nadie lo ayude. O sea, ahí es solo, el 85%. No le quieren nada. Por eso es que cualquier persona, pues, si tuvo esa suerte por ahí, uno que no sabía nada de medicina, pues recepcionó a un recién nacido, ¿no? Lo recibió. Simplemente actuó como quien dice, por la situación y todo eso en ese momento, pero ese niño igual iba a nacer bien. No, el 85%. Pero de estos recién nacidos a término, el 10% de estos van a requerir lo que son medidas necesarias
como el secar y el estimular. ¿Ya? Entonces, el 10% de estos recién nacidos van a requerir esta medida, secar y estimular. Entonces, para que puedan emitir su llanto, para que puedan empezar a respirar. Solo el 5% de estos van a necesitar la ventilación a presión positiva. ¿Ya? El 5%. Y solo el 2% de estos van a necesitar que los lleguemos a intubar. ¿Ya? Entonces, de estos, el masaje cardíaco, la administración de medicamentos, si nosotros tenemos 1000 nacimientos, de estos solo 1 hasta 3 recién nacidos van a necesitar estas medidas. ¿Ya? Entonces, solo el 1 y el 3%. Entonces, vean, estas son estadísticas actuales, estadísticas de lo que es la octava edición de reanimación neonatal. Todos los datos de acá los vamos a ir mencionando, por su caso. Entonces, es la última edición que cada año se van renovando, ¿no? Más o menos el 2015 tocaría, saldría el 2016 los nuevos cambios, si es que hubiera, ¿no? Pero bueno, ahí vemos. Entonces, todas estas medidas ahora nosotros vamos a aprender. Entonces, ¿qué es lo que todos los bebés o qué todo lo que nosotros necesariamente deberíamos saber? Entonces, evaluar la respuesta del recién nacido al nacer y el riesgo de requerir reanimación. Entonces, las medidas básicas, lo que les habíamos mencionado, calentar, mantener la temperatura normal entre 36.5 hasta 37.4 y eso 37.5. Vamos a secar, vamos a estimular y vamos a posicionar la vía aérea, ¿no? Y vamos a despejar la vía aérea si fuera necesario mediante una aspiración, ¿no? Entonces ahí vemos que este primer punto es la base de lo que es esta pirámide, de lo que nosotros sí o sí tenemos que saber, ¿ya? Con menos frecuencia vamos a utilizar el oxígeno, vamos a utilizar la ventilación a presión positiva, vamos a intubarlos. Y raramente vamos a llegar a utilizar el masaje cardíaco, la administración de medicamentos, ¿ya? Entonces, son medidas que vamos a ir, pues ahora, viéndolas. Tal vez viendo esto de otro lado, de otro enfoque, la ventilación a presión positiva en recién nacidos de término a nivel mundial, más o menos vamos a llegar a utilizar un 4 a 10%. ¿Ya? De estos recién nacidos de término van a requerir esta ventilación a presión positiva. Y lo que ya habíamos mencionado, el masaje cardíaco, la aplicación de medicamentos, si nosotros tomamos 1000 recién nacidos, 1 o 3 de estos van a necesitar de estas dos medidas importantes. Y esto es muy importante. La causa de que un recién nacido requiera una reanimación suele ser principalmente esto: un problema respiratorio, ¿ya? A diferencia de los adultos principalmente tienen su problema principal es cardíaco, pues, ¿no? Entonces ustedes van a ver, seguramente ya han llevado tal vez medicina interna o trauma, no sé, pero lo que es la reanimación en adultos. ¿Qué les llevaron ya a reanimación en adultos? Pediátrico. Conmigo lo van a ver, pero todavía entonces. Pero adultos. Anestesia. ¿Cuál es la base para los adultos para reanimarlos? ¿Te acuerdas? Justo esta última época, incluso había una campaña, ¿no? Ayudar a reanimar a las personas adultas, ¿no? Y donde hacía un enfoque principal. Si tú ves a un adulto ahí inconsciente, y lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Ver la vía aérea Cardíaco, ¿no? Claro, obviamente vas a verificar si tiene los signos vitales, y si no los tiene, pues vas a empezar con el masaje cardíaco hasta que llegue el personal de salud o el reanimador, qué sé yo, ¿no? Pero hasta a los niños los están enseñando en las escuelas a dar masaje, ¿no? Entonces, y bueno, para ellos
para los adultos, la causa suele ser más cardíaca, ¿no? Por eso es que se da un enfoque por ese lado. Y ustedes van a ver que no cumplen ellos con lo que es el A, B, C. ¿Cómo es un hemotécnico de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál viene primero? ¿Es el A? ¿Será el B? ¿Será el C? ¿Qué dice? Ya vamos a hablar entonces con el doctor. ¿Quiénes dan el anestesia? El director de carrera. Entonces, ustedes van a ver que no es el A, es el C. En los adultos es el C. Pero ¿a qué me voy con todo esto? A que ustedes tengan y se metan en la cabeza de que la vía aérea, o sea, la respiración en el neonato es lo más importante, ¿ya? Por eso esto es nuestro objetivo, la ventilación eficaz de los pulmones. Ese es el objetivo que nosotros vamos a tener ahora, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso. Bueno, importancia, creo que ya lo dijimos, ¿no? Estadísticamente, si nosotros lo vemos por el lado de porcentaje, en estos recién nacidos, el 10%, el 1%, pues va a parecer pequeño o poco, ¿no? Pero ya los hemos ido mostrando, llevándolo eso a números, como quien dice, reales, sin porcentaje. Entonces, en algún momento, pues, nos va a caer algún paciente con estas características, ¿no? Las complicaciones, lo que les había dicho, ¿cuáles son los problemas que pueden durar toda la vida? ¿Qué creen? Una parálisis infantil. Eso, ¿no? La parálisis infantil. ¿Secundario a qué? A una hipoxia. Con hipoxia cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta encefalopatía hipóxico-isquémica, que va a llevar a ese niño a una alteración del desarrollo neuropsicomotor. Esto es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Entonces, ahí ustedes, al realizar, al traer, al ayudar a ese recién nacido en poderse adaptar, ustedes van a tener estas experiencias gratificantes de poder haber hecho algo. Y van a decir, vale la pena lo que estoy haciendo y lo que vine haciendo. Ya, entonces, ahí vamos. Entonces, recuerden, yo sé que a muchos les va a tocar tal vez empezar por provincia. Entonces, y en las provincias, ustedes son los médicos. Y ahí ustedes tienen que dar una respuesta, una solución, y seguramente van a atender ustedes partos, van a atender cesáreas. Entonces, y por ejemplo, yo en el lugar donde hice mi provincia, el pediatra se quedaba cada mes hasta 20 se quedaba. De 20 hasta que termine el mes, tú eras el dueño de la parte de pediatría. Entonces, claro, obviamente, con supervisión del director, pero una persona que tal vez no tiene, digamos, tanta experiencia en el manejo tal vez de niños, ¿no? Sino es pediatra. Pero ustedes, supuestamente, como están fresquitos, ustedes son los que ya saben. Entonces, y es a eso que debemos ir, como quien dice, preparados, ¿no? Entonces, van a ver que les va a ir bien. Bien, el programa de resucitación neonatal, prácticamente vamos a ir tocando estos puntos. El objetivo van a ser estos parámetros importantes, donde nosotros vamos a ir a identificar primero todo lo que son los factores de riesgo. Y luego, secundario, o al saber estos factores de riesgo, pues me va a ayudar a prepararme no solo con el personal, sino también con el ambiente, con el equipo, todo lo que yo voy a necesitar según estos factores de riesgo. Pero, como ya les dije, siempre debemos estar preparados para lo que venga, ¿ya? Y bueno, conocer estas normas que vamos a ir viendo ahora. Lo que les decía anteriormente, ¿no? ¿Por qué los recién nacidos requieren un enfoque de reanimación diferente al de los adultos? No. Miren,
menudo vamos a ir viendo este tipo de pacientes en los adultos y nosotros vamos a pensar prácticamente que ese paciente pues ha sido adulto, que ha sido secundario a una enfermedad tal vez cardíaca de base, alguna enfermedad de las arterias coronarias, que generalmente pues ese es su problema de base, pues, ¿no? Para que estos puedan entrar en un estado de inconsciencia o alteración, ¿no? del sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Bueno, se dice que en los adultos las arritmias repentinas van a impedir que este corazón haga que circule la sangre eficazmente, o sea que mande sangre hacia el cerebro. Entonces, y como no va a enviar sangre, entonces no se va a oxigenar, entonces sí, y estos van a perder la conciencia, ¿no? Entonces, y es por eso que uno va directamente a hacerle ese masaje cardíaco, ¿ya? ¿Qué pasa con los niños? Por el otro lado, la mayoría de estos recién nacidos, la mayoría tienen un corazón sano. Hay algunos que sí van a tener alguna cardiopatía congénita, pero que muchos de ellos actualmente ya son diagnosticados, ¿no? Ya se les hace ecografías 3D, 4D y todo, ¿no? Entonces, pero claro, obviamente va a haber situaciones donde no lo van a lograr identificar, pero son raros. Pero en teoría la mayoría de los recién nacidos tienen un corazón sano y el recién nacido, pues para poder salir de ese estado, pues requiere de que ayudemos a que ese proceso de ventilación, a que ese proceso de intercambio gaseoso, pues se llegue a producir, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer hincapié, ¿ya? Entonces, esto de lo que es la insuficiencia respiratoria es prácticamente lo que nos va a llevar a que ese niño, pues, nazca con algún problema para poder adaptarse a la vida extrauterina. Entonces, es por eso que nosotros, nuestro objetivo en nuestro caso va a ser de que esta ventilación sea eficaz de los pulmones del bebé, ¿ya? Entonces, vamos a restaurar la ventilación lo más antes posible, o sea, ese intercambio de lo que es la respiración, ese intercambio gaseoso. Vamos a tratar de que nosotros realicemos o tengamos una ventilación eficaz para restablecer y sacarlo de esta insuficiencia respiratoria. Para que no se olviden ustedes, miren, ahí les puse estos dos gráficos. La respiración van a tener etapas. Entonces, el órgano o la estructura que va a estar encargada de realizar la respiración dentro de lo que es la cavidad intrauterina de este recién nacido, pues lo va a llevar a cabo la placenta. La placenta es la que va a respirar, ¿ya? En la vida fetal, estos pulmones no tienen esa función. Entonces, es por eso que prácticamente el niño depende de la madre. Y es por eso que nosotros vamos a ir buscando factores de riesgo que puedan alterar a esos factores de riesgo maternos que puedan alterar a este proceso de ventilación, ¿ya? Entonces, pero posteriormente a su nacimiento, pues este niño va a tener que hacer que estos pulmones cumplan ya esa función de la respiración. Entonces, la insuficiencia respiratoria muchas veces uno puede lograr detectarlos, tal vez con un monitoreo fetal, donde ahí prácticamente evalúan la frecuencia cardíaca del niño, ven si tienen una bradicardia, si están taquicárdicos. Entonces, van a ir viendo alteraciones del bienestar fetal. Ustedes van a ver, cuando ustedes entren ahí a la práctica también, van a ver que hay situaciones donde te ponen cesárea de emergencia por alteración del bienestar fetal. Y
te ponen ahí y te dice el ginecólogo, está con una bradicardia, está a menos de 100 latidos por minuto. Entonces, una emergencia. Entonces, si tú llegas a tener a ese niño en una primera instancia, simplemente con esas maniobras básicas de reanimación, tú lo vas a poder rescatar. Pero, si ese niño ya entra en una etapa final de lo que es la insuficiencia respiratoria, a ese niño ya no lo vas a poder rescatar con esos 5 pasos. Vas a tener que utilizar la ventilación a presión positiva. ¿Ya? Entonces, por eso es importante identificar cuál es el momento de insuficiencia respiratoria en la que estamos recibiendo a ese niño. Pero muchas veces es difícil. ¿Difícil por qué? Porque a veces la mamá llega después de 5 horas o 6 horas, no vienen muchos ahí, como quien dice, en el momento, ¿no? Entonces, por eso es que debemos nomás estar preparados, ¿ya? Los fundamentos de la reanimación neonatal, entonces, A, B, C, D, A de vía aérea, o como les decía, este hecho de posicionar, despejar la vía aérea va a hacer de que nosotros tengamos una vía aérea permeable. La B, que es la respiración, simplemente con maniobras de estimulación, también vamos a tener una adecuada respiración. Incluso acá ya vamos a tal vez utilizar la ventilación a presión positiva para poder restablecer esa respiración. En la C, lo que es la circulación, lo que su compañero dijo, ¿no? Vamos a tal vez evaluarlo de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo tal vez al color, ¿no? Y la D, lo que ya habíamos mencionado, prácticamente. Bueno, a ver, entrando aquí a lo que es la fisiología metálica, para poder entender tal vez un poquito de lo que va a pasar con ese niño y a momento del nacimiento, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí prácticamente lo que son las arteriolas pulmonares. O sea, este gráfico, por si acaso, es un gráfico de un recién nacido en la vida fetal. Acá las arteriolas pulmonares van a estar, como quien dice, contraídas, cerradas, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo pulmonar va a estar disminuido, ¿ya? El flujo de sangre se va a desviar a través de lo que es el conducto arterioso. Aquí prácticamente vamos a tener este pulmón que no va a tener esa función de cumplir esa función de la respiración. ¿Quién hace la respiración acá? La placenta. La placenta, pues acuérdense de eso. Entonces, como este pulmón no es funcionante, como que no es al 100%, pues este pulmón va a estar lleno de líquido. Ya, líquido. Entonces, la que va a cumplir la función de la respiración, pues acá va a ser la placenta, ¿ya? Entonces, todo el oxígeno que va a usar el feto va a provenir de la placenta. ¿Por qué medio? Por medio que se llama difusión. Ahí se va a realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. O sea que la mamá va a producir el oxígeno a través de lo que es la placenta, por este medio de difusión le va a dar oxígeno. Y el bebé, que va a hacer, le va a dar dióxido de carbono a la mamá, y la mamá es la que va a eliminar. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Este oxígeno, que ya lo tenemos acá ya, pues este oxígeno va a ir hacia lo que es, va a pasar por la circulación hepática, va a llegar a lo que es aquí la aurícula derecha, y va prácticamente, casi todo lo que es la sangre, va a pasar directamente hacia el lado izquierdo, ¿ya? Por eso es que se llama una derivación de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, vamos a tener aquí conductos que van a permitir este paso de la sangre. Por ejemplo, aquí tenemos el foramen oval. A través de este foramen oval, gran cantidad de sangre directamente va a ir a la aorta. Incluso si
un cierto porcentaje de sangre, pues aquí va a ir al tronco pulmonar, pero del tronco pulmonar, como ya habíamos dicho que aquí las arteriolas pulmonares están cerradas, o sea, no van a permitir lo que es el flujo sanguíneo al 100%, entonces una cierta cantidad va a ir hacia este lugar, pero la gran mayoría va nuevamente a retornar por lo que es este ductus arterioso. Entonces va a retornar otra vez aquí a lo que es la aorta, ¿no? Entonces así sucesivamente se va a producir lo que es este flujo sanguíneo a nivel de la vida fetal, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ir viendo el trayecto de lo que es el flujo sanguíneo, pues, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos viendo el trayecto que va, pues prácticamente cuando ya ese niño va a producir lo que es la respiración, cuando nosotros vamos a clampear el cordón umbilical y ya prácticamente vamos a ir separando lo que es de la placenta del bebé. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ese niño va a tener que empezar a trabajar. O sea, sus pulmones van a empezar a trabajar y van a empezar a hacer ese proceso de la respiración, ese intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes ven, estos alvéolos estaban llenos de líquidos en la parte fetal. Pero una vez que sale este niño a la vida extrauterina, este líquido se va a cambiar por aire. Y al cambiarse por aire, entonces estos vasos que estaban contraídos se van a empezar a dilatar. Y ahí es donde ya se va a empezar a realizar el intercambio gaseoso. O sea, le doy oxígeno y yo te doy dióxido de carbono, ¿no? Pues ahí es donde van a empezar ya prácticamente los pulmones, ese niño va a empezar ya a eliminar el dióxido de carbono, ya no a través de la madre, ¿no? Bueno, el aire en los alvéolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten, como ya habíamos mencionado, y prácticamente el conducto arterioso se va a ir contrayendo gradualmente. Entonces aquí podemos ir viendo la vida fetal, ya la vida ya extrauterina. ¿Ya? Entonces, y esas diferencias, vean, las arteriolas prácticamente están contraídas acá en la parte fetal y estos están llenos de líquido. Pero acá ya vamos a tener contenido ya de aire y estas arteriolas ya van a estar más dilatadas y donde ya prácticamente se va a realizar el proceso de intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya creo que esta pregunta ya la respondieron. ¿Quién es el órgano de intercambio gaseoso en el feto? Eso, la placenta. Después del nacimiento, ¿quién? Los pulmones. El pulmón. Sí. ¿Ya tienen ahí mi lista? ¿Ya están todos? Para ir registrando algo. Ya. Entonces, nuevamente les pongo esto para que ustedes recuerden. Ya saben quién hace el proceso de la respiración, ese intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, ¿por qué medio hace el intercambio gaseoso en la etapa fetal? Difusión. Difusión. Acuérdense de eso. Difusión. ¿Ya? Bueno, también esto suele ser pregunta de muchos papás, porque en algún momento nosotros vamos a escuchar algún soplo. Entonces, y van a ver ustedes cuando estemos pasando visita en puerperio, vamos a encontrar niños que van a tener un soplo cardíaco. Entonces, ese soplo cardíaco generalmente son, ¿por qué? Porque hay estructuras, por ejemplo, el foramen oval, el ductus, aún permanecen abiertos. Por eso uno lo va escuchando ese soplo. Entonces, esos son soplos que pueden ser transitorios. Por eso es que nosotros debemos recordar que el ductus venoso, vemos esto, aquí está el ductus venoso por si acaso, este ductus venoso se va a cerrar funcionalmente inmediatamente al nacimiento, ¿ya? Una vez que nace el niño, pues se cierra, pero anatómicamente a los 21 días de vida. O sea, más o menos entonces podríamos tener el compromiso secundario a esto, ¿no?
El cierre funcional del agujero oval, de este agujero oval, prácticamente se va a hacer a la primera o a la segunda hora de vida, ¿ya? Y tenemos aquí lo que es el conducto arterioso, ¿no? Pues el conducto arterioso se va a cerrar prácticamente entre lo que es el tercero y el 10º día. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto. ¿Para qué? Para que podamos, hacer un seguimiento a ese recién nacido si nosotros encontramos algo pues anormal, ¿no? O encontramos algún soplo cardíaco, entonces para que podamos mandarlo con el cardiólogo, entonces, y además también para que hagamos un poquito más de énfasis en lo que es la pesquisa de cardiopatías congénitas, que generalmente nosotros la hacemos pues, con un método muy sencillo y valorando lo que es la saturación de oxígeno. Entonces van a ver igual también a todos los niños que tenemos nosotros allá en el hospital, a las 24 hasta las 48 horas, tenemos que hacerle ese test del corazoncito. El test del corazoncito, como ya en la anterior clase les había mencionado, ¿cuáles eran los parámetros? Si alguien se acuerda, ¿dónde está mi lista? ¿Qué valoraba? ¿Dónde primero poníamos el saturómetro? La muñeca. Ya, eso, bien. ¿En qué muñeca? ¿En el derecho, izquierdo Derecho, o derecho. no importa? En el derecho, ¿ya? ¿Por qué? ¿Mioca? ¿Ya están todos? ¿Vas bien? ¿Vas bien? La llamamos saturación preductal. ¿Por qué se llamará saturación preductal? ¿Sabe? ¿Por qué creen? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué se llama esa estructura? Ductus. Preductal. Entonces, generalmente dicen que los vasos sanguíneos que van a llegar a la parte de lo que es la extremidad superior derecha, generalmente salen antes de que este ductus como quien dice, llegue a unirse con la aorta. Entonces, antes de esto, probablemente pueda ser este. Antes de eso, esta irrigación es la que nos va a dar un valor casi exacto o preciso a la misma cantidad o concentración de oxígeno que se está enviando hacia la parte del cerebro, hacia la parte del corazón. Entonces, es por eso que siempre nosotros van a ver ustedes algún niño que esté ahí, no esté teniendo ese proceso de respiración adecuado ahí, de adaptación. Lo primero que tenemos que hacer, al momento también de realizar las maniobras, les ponemos el saturómetro en el lado derecho, ya sea puede ser en la palma de la mano o en la muñeca, pero como su compañero dijo, derecho. ¿Cuál es tu nombre? Soy 17, doctor. 17. ¿Ya? Querido. Entonces, por eso es importante que nosotros valoremos eso de lo que es el test del corazoncito, ¿ya? Entonces, valores de 90 para abajo, 90% de saturación, ya es algo anormal. Entonces, debo enviarlo con el cardiólogo. Si ese valor está entre 95 o 96 aquí arriba, quiere decir que está mayor a 95, y aquí abajo está en 99, digamos. Entonces, 96, 97, 98, 99, estamos con 3 puntos, ¿no? Entonces, si este es una diferencia de mayor o igual a 3 puntos, igual ya me sale positivo. O sea que yo tengo que volver a valorar esto en una hora, y eso incluso en una segunda hora, para poder determinar que hay algo por ahí anormal, ¿no? Para poder enviar con el cardiólogo.
¿ya? Obviamente si esto es menos del 95%, igual tengo que hacer mis valoraciones a la primera, a la segunda hora, y si volvemos a tener estos mismos valores, pues mandarlo con el cardiólogo porque probablemente tenga una cardiopatía congénita, ¿ya? Entonces es importante eso, por eso que recordemos eso. Bueno, aquí tenemos los gráficos de la circulación fetal y ya la circulación propia de lo que es el recién nacido, ¿ya? Salud. Bueno, ¿qué más? No sé, preguntas hasta aquí. ¿Qué dice? Bueno, aquí vamos a ir viendo de lo que son, obviamente, todo lo que es ese proceso de adaptación o cambios, la transición de lo que es a la vida extrauterina puede ser normal o puede ser anormal. ¿Ya? Entonces, esta transición normal, todos quisiéramos tener a un niño así, que esa transición de este recién nacido sea, como quien dice, adecuado, no necesite de ninguna maniobra, no necesite de ningún procedimiento, para que este niño emita su respiración o proceda a respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de un recién nacido no comprometido? Ustedes prácticamente aquí se van a acordar de esto, ¿no? ¿Qué era esto? Petico, ¿no? El arca. Entonces, prácticamente estos niños aquí van a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Acuérdense ahora de esta clase, el 100 es muy determinante ahora, ¿ya? El 100. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 latidos por minuto. El esfuerzo respiratorio de este niño pues va a ser adecuado. El tono muscular igual va a ser adecuado. Ustedes saben, prácticamente los niños en su tono muscular, pues ellos nacen ya de por sí flexionados, ¿no? Entonces, flexionados. Nos va a preocupar que un niño nazca o esté, como quien dice, Plácido. que no tenga tono y todo eso, ¿ya? Y la irritabilidad refleja y lo que es el color de piel, ¿ya? Aquí quiero que ustedes recuerden sí o sí de que este APGAR, a pesar de que lo estamos tocando aquí en reanimación neonatal, no es determinante para que yo decida que ese niño necesita de una reanimación neonatal. No. Entonces no es determinante mi APGAR para determinar que ese niño necesita de una reanimación neonatal. Entonces, importante, muchos caen en esa pregunta. Entonces, el APGAR de ese niño está en 5 puntos y el significado o la conclusión de eso es determinar mi reanimación neonatal. Falso, ¿ya? Pues no es determinante, simplemente me va a decir la vitalidad de este recién nacido, ¿ok? Entonces, su proceso de adaptación, cambio respiratorio, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. Bueno, ¿qué puede ir mal durante la transición? Esta falta de ventilación de lo que son los pulmones. Miren, ustedes ya habíamos visto que estas arteriolas están están en vasoconstricción. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento estos pulmones no cumplen esa función de lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, pero una vez que sale ese niño a la vida extrauterina, ya tiene que cumplir esa función de lo que es la ventilación, ¿ya? Entonces, al no dilatarse o al seguir manteniéndose esta vasoconstricción, prácticamente va a hacer de que exista una mala perfusión, exista una mala oxigenación hacia lo que son los órganos vitales de ese recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el órgano que se va a comprometer principalmente en estos niños? Pues prácticamente es el cerebro. Entonces, y al comprometerse el cerebro, ya habíamos mencionado que va a tener una Encefalopatía hipóxica isquémica. Bien. Entonces vamos a tener incluso, si no logramos revertir eso, este paciente va a ir a la muerte. Y no nos sacamos.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Y cuáles van a ser estos signos de que este niño no está bien? No está bien, entonces fácil, ¿no? Uno a simple vista puede llegar a determinar, este niño no está bien. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener estos hallazgos clínicos de transición a no. Entonces, seguramente este niño va a tener una respiración irregular, no va a ser una respiración regular. Tal vez va a estar ausente esa respiración, la que lo conocemos como una apnea. O van a tener respiraciones rápidas, van a ser taquipneicos. ¿A partir de cuánto decimos que es una taquipnea? Mayor a 60. ¿Qué número es? 4. Entonces, mayor a 60 respiraciones por minuto, voy a decir que estamos con una taquipnea, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que ese niño va a estar haciendo esfuerzo para respirar. Y si nos vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, pues vamos a tener una bradicardia y una taquicardia, ¿no? La bradicardia, por debajo de 100. 100, no se olviden ese número, 100. Por debajo de 100, una bradicardia. Una taquicardia, arriba de cuánto será, ¿no? Eso, mayor a 160. Entonces ahí vamos a ir viendo esos hallazgos que nos van a decir que hay algo mal en este niño. Pues obviamente el tono muscular va a estar disminuido, el color mismo va a estar, de la piel va a estar comprometida, vamos a tener lo que es esa palidez en caso de que ese niño tal vez haya nacido secundario a un desprendimiento de placenta, donde hubo tal vez un sangrado de la madre y todo eso, entonces, y haya llegado poca circulación, ¿no? Entonces, y estos niños se tornan pálidos, o por algún tipo de trauma, alguna hemorragia o algo, ¿no? Y también vamos a tener el compromiso de ese color azulado, la cianosis. La cianosis puede ser periférica y puede ser central. Entonces, la cianosis periférica, la que lo conocemos como una acrocianosis, suele ser esperado en los recién nacidos, que a medida que vayan pasando los minutos y el niño vaya teniendo ya una respiración regular, pues eso va a ir mejorando. Pero la cianosis central es la que prácticamente debe hacernos buscar algún problema en ese niño. Entonces, tal vez una cardiopatía o pues tal vez secundario a un proceso de asfixia, ya sea perinatal o de una asfixia tal vez que ya estaba viniendo dentro de la madre, ¿no? Bueno, ahí nosotros vamos a ir también, va a haber un compromiso de lo que es la saturación de oxígeno y también va a haber un compromiso de la presión arterial. Aquí nosotros vamos a ir viendo, ya anteriormente habíamos tocado el tema de lo que es la apnea, pero vamos a entrar a definir lo que es una apnea primaria y una apnea secundaria. ¿Ya? Entonces, la apnea prácticamente es el cese de la respiración igual o mayor a 20 segundos, con compromiso ya sea de la frecuencia cardíaca, ya sea de la presión arterial, pero acá nosotros vamos a tener, ya cuando se produzca este tipo de apneas, las vamos a ir clasificando en primarias y en secundarias. ¿Ya? El feto ya de por sí, cuando ya, o el neonato, ya de por sí, cuando tiene una falta de oxígeno, ese niño va a ser como que dice, una acción de sobrevivir. Va a tratar de introducir el oxígeno, introducir el aire, va a tratar de respirar. Y este niño, en una primera respiración, sus respiraciones van a ser rápidas, ¿ya? Van a ser rápidas con esa finalidad de poder compensar y poder tener esa compensación a esta falta de oxígeno, ¿no? Pero si no logra compensar, este niño va a llegar a una etapa donde va a hacer una apnea primaria. Ustedes vean, en esta respiración rápida, la frecuencia cardíaca se va manteniendo, no hay ningún compromiso. Pero ya cuando estamos con una apnea primaria,
básicamente ya la frecuencia cardíaca ya poco a poco empieza a descender. Pero no hay un compromiso de lo que es la presión sanguínea, ¿no? Entonces ahí más o menos se va manteniendo. Esta apnea primaria, cuando generalmente esto nos pasa cuando hay una insuficiencia respiratoria en una etapa inicial, cuando uno lo encuentra en esta etapa, simplemente a la estimulación táctil lo va a lograr a recuperar ese niño. Entonces, con una simple estimulación, ese niño va a empezar a responder. Pero, si tú lo encontraste a ese niño en una etapa de insuficiencia respiratoria ya final, de seguro que no va a responder a esa estimulación. Entonces, ¿qué va a hacer? Este niño ya va a empezar, como quien dice, a tener de esas respiraciones rápidas que hacía, que eran regulares, ya va a tener una respiración irregular, va a tener ese gasping que en algún momento van a escuchar ustedes, ese boqueo de esfuerzo respiratorio. Entonces ahí va a haber una etapa donde ya vamos a llegar a una apnea secundaria. ¿Ya? Aquí en esta etapa de la apnea secundaria, ustedes ya pueden ver, miren, ¿qué ha pasado con mi frecuencia cardíaca? De 160 ha ido bajando, disminuyendo. ¿Qué ha pasado con mi presión arterial sanguínea? Igual ha ido bajando, ¿no? Ya en esta etapa de la apnea secundaria, prácticamente yo voy a tener que hacer una medida muy importante para recuperarlo y sacarlo de esta apnea. ¿Qué creen que tengo que hacer aquí? ¿Tengo que darle golpecitos? No, una ventilación por presión positiva. Eso, una ventilación a presión positiva. Esa ventilación a presión positiva va a ayudar a que yo lo saque a ese niño de esa apnea. Entonces, ¿cuál es la diferencia de apnea primaria y apnea secundaria? La apnea primaria pues va a necesitar simplemente de una estimulación táctil para poder salir de eso, ¿no? Y puede estar o no puede estar comprometido lo que es la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Pero una apnea secundaria sí va a necesitar ya de otras medidas más específicas como la ventilación a presión positiva. Pero aquí ya vamos a tener el compromiso de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Entonces, miren, aquí pues, básicamente la apnea secundaria, si la falta de oxígeno continúa, se produce una apnea secundaria que va acompañada por una caída continua de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que hemos visto en ese gráfico. Y la apnea secundaria no puede ser revertida con una simple estimulación, debe proveerse una ventilación asistida. ¿Cuál es esa ventilación asistida? Prácticamente, miren, ustedes vean ahí, el proceso de lo que es la respiración. Y aquí, bueno, no se ve exactamente lo que es el proceso de lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es la presión. Pero este niño va a ir recuperando esa respiración mediante la ventilación a presión positiva. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo y quiero que se acuerden de eso. Entonces aquí vamos a ver ya ahora la parte de lo que entramos ya a lo que es la reanimación neonatal. Obviamente aquí vamos a tener lo que son los recién nacidos de características normales, que no van a necesitar de medidas específicas o especiales, versus los niños que sí van a necesitar de algunas maniobras específicas para poder realizar ese proceso de respiración. Entonces, ¿cuáles eran las tres preguntas principales que nos hacíamos? Habían ahí tres preguntas principales, ¿no? Si el recién nacido es de término, si mi recién nacido respira o llora, si mi recién nacido tiene buen tono muscular, es un recién nacido vigoroso, ¿no? Es un recién nacido que yo tranquilamente puedo hacer todas las acciones, todos los procedimientos sobre la mamá, ¿no? Sobre el contacto piel a piel. Entonces, aquí ya prácticamente no pasa nada y ya tenemos ahí a un recién nacido que deberíamos o quisiéramos tener todo, ¿no? De esas características. Pero, por el otro lado,
podemos tener un recién nacido que es prematuro, un recién nacido que no respira, no llora, no tiene buen tono muscular. Pues a estos recién nacidos, si no cumplen o si cumplen estas características, prácticamente yo probablemente pueda intentar en un momento hacer lo que es la estimulación, por ahí puede ser que reaccione, pero si no, prácticamente a estos niños los voy a llevar a una cuna reflectiva para que pueda realizar todo lo que es el procedimiento y podamos bueno, ahí entrando a lo que son los bloques. Entonces, lo que ya les había mencionado, aquí nosotros vamos a tener 5 bloques. En realidad van a ir viendo ustedes aquí 4 bloques nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero los consideramos también a lo que es como un bloque, a lo que es el nacimiento y la evaluación inicial, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir entrando ahora a ir prácticamente desarrollando este algoritmo o estas normas de reanimación. Este es el flujograma de la reanimación anterior de la 7ª edición y este es el flujograma de la reanimación actual de la 8ª edición. Hay algunos cambios, bueno, si ustedes pueden ver a grandes rasgos, antes aquí, acá lo que son las acciones las vamos a tener en rectángulo, ¿ya? Todas las acciones que nosotros vamos a ir haciendo las vamos a tener en rectángulo. Todo lo que nosotros vamos a preguntarnos o vamos a evaluar, por ejemplo en la anterior edición estaba en esta forma, en romboide, ¿no? Pero aquí ahora actualmente lo pusieron como un hexágono, ¿ya? Aquí están todas las preguntas que nosotros vamos a ir a evaluar, ¿ya? Entonces vamos a ir, prácticamente son 3, 4, 5, 6 preguntas que nos vamos a ir haciendo para poder determinar o realizar ciertas acciones. Pero todo esto es secuencial, como por eso les decía anteriormente, yo no voy a empezar con la D directamente, sin haber hecho el A, sin haber hecho el B, sin haber hecho el C. Entonces, esto es secuencial, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener tiempos, y aquí ustedes van a ver también lo que es el minuto de oro. En el minuto de oro, donde prácticamente vamos a determinar el desenlace o determinar cuál va a ser el futuro de ese recién nacido, ¿no? Entonces, son los minutos valiosísimos que nosotros tenemos que sí o sí aprovechar en poder ya sea ver la adaptación adecuada de este recién nacido o ya sea recuperarlo para que estos puedan adaptarse adecuadamente a esta vida, ¿no? Entonces ahí vean ustedes, vamos a ir viendo hay algunos cambios que los vamos a ir mencionando en su momento cuando nosotros vayamos a ver cada parámetro, ¿ya? Vamos a empezar por este punto. Bueno, como les decía, este es el flujograma anterior, pero para que ustedes puedan ver, vamos a empezar por este primer punto, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo lo que es importante. Ya en alguna oportunidad les había puesto esto. La comunicación, la anticipación y la preparación, tanto los recursos humanos y el material. Entonces, aquí es importante que los profesionales obstétricos, que los profesionales, los pediatras, los neonatólogos, los que están encargados de hacer esa recepción de ese recién nacido, tengan esa capacidad de poder coordinar, ¿ya? Entonces, tengamos, ahora,
prácticamente en esta nueva edición se hace mucho enfoque en esto de lo que es la comunicación y la coordinación. ¿Por qué? El objetivo prácticamente hace de que podamos nosotros planificar lo que es, a todo lo que es el equipo de reanimadores, podamos asignar roles de acuerdo a las características que vayamos a encontrar nosotros, ya sean de los factores de riesgo, y incluso podamos darle una sugerencia a la mamá, poder hacer un asesoramiento prenatal familiar, ¿no? Entonces, y nosotros al hacer esta coordinación, al informar prácticamente de todo lo que es la situación del caso de ese recién nacido, pues básicamente nosotros vamos a saber también qué piensan cada reanimador de la situación. Entonces nosotros vamos a identificar ahí la preferencia, vamos a identificar la implicancia en la toma de decisiones mediante lo que es la aproximación al pronóstico de ese recién nacido. Entonces, esto es muy importante. Entonces, que nosotros vayamos a comunicar adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Habilidades conductuales claves del programa de reanimación neonatal. Entonces, en este primer punto, obviamente yo voy a conocer mi ambiente. Voy a ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, y eso, en qué lugar está cada cosa. Entonces, ahí vamos a conocer nuestro medio ambiente. Entonces vamos a conocer la ubicación de todo lo que es el equipo de reanimación, vamos a ver cómo vamos a acceder a ellos y vamos a utilizarlos, y algo muy importante también, tenemos que saber cómo pedir ayuda. Entonces, el mismo hecho de que sepas dónde está el teléfono para poder llamar a alguien, o saber el teléfono de esa persona que entre comillas es la más experta o en reanimación, entonces tú tienes que saber cómo lo vas a ubicar a esa persona y si lo tienes disponible, ¿ya? Y vamos a ver como segundo punto el uso disponible de información. Entonces, al conocer nosotros esa historia prenatal, al conocer esos factores de riesgo, yo voy a informar a mi equipo, voy a planear y voy a determinar cuáles podrían ser las complicaciones maternas que podrían comprometer a mi recién nacido, ¿ya? Entonces ahí es importante, por ejemplo, justo una mamá con diabetes gestacional, y un día antes, llega una mañana que justo se puso su insulina y justo empezó con el trabajo de parto, una emergencia, y se vinieron rápido y se produjo la cesárea inmediatamente, y ese niño pues nace prácticamente hipoactivo, nace flácido. Entonces, ¿qué podría haber pasado con ese niño? Una hipoglicemia. Podría haber pasado una hipoglicemia, ¿no? Secundario tal vez al medicamento tal vez anteriormente colocado con la madre. Entonces, uno va a ir viendo por eso esos factores, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer de lo que son la historia prenatal de la madre, ¿ya? Anticipe y planifique. Obviamente, al conocer todo esto, voy a anticipar, voy a planificar, voy a asignar roles. Esto es muy importante, asignar roles y responsabilidades, y discutir un plan de acción en cada caso de comunicación. Entonces, en esto de lo que son los roles, yo voy a, sí o sí, y prácticamente al organizarme, primero voy a identificar quién va a ser el líder de ese grupo. Porque muchas veces, y les va a pasar, que en los hospitales, al menos en los hospitales de mayor complejidad, casi prácticamente están especialistas o especialistas, ¿no? Entonces, cada uno va a tener, como que dice, su grado o ¿cómo llamarlo? Su forma de trabajar, ¿no? Entonces, pero si todos nosotros vamos a ir a
vamos a acudir a recepcionar a un recién nacido que tiene factores pronósticos desfavorables, entonces todos tenemos que unirnos y tenemos que identificar a un líder, tenemos que hacer lo que ese líder nos va a decir. Obviamente, cada persona va a tener su acción, va a tener su responsabilidad, pero todos vamos a seguir un orden, vamos a seguir a una persona que va a estar, aparentemente va a ser la persona que va a ser esa persona que va a liderizar, va a ser esa persona que va a delegar situaciones, acciones, va a prácticamente es el que va a llevar pues todo lo que son los procedimientos que vamos a necesitar con este niño, ¿ya? Entonces, y generalmente el líder pues muchas veces es el experto, pues, ¿no? El que sabe un poquito más y el que tiene mayor experiencia, ¿no? Pero eso no solo, bueno, en esta última edición hace relevancia de que no solo ese tipo de personas pueden ser los líderes, sino los líderes tienen que ser aquellas personas que tienen esa capacidad de poder comunicar, de poder organizar al grupo. Entonces, esas personas son los adecuados para ser lo que son los líderes, ¿ya? Muchas veces la persona que es el líder es el que se dedica a realizar los procedimientos un poquito más complejos, por ejemplo, el de intubar, el de poner tal vez canalizar una vía. Entonces ya prácticamente se desenfoca en tener un panorama o ver todo lo que es el panorama ahí, pues, ¿no? Entonces, y se centra en un objetivo, y por eso es que se debe buscar a otro líder que tenga más un objetivo general, ¿no? Bueno, vamos a ir, la comunicación, la carga de trabajo también tiene que ser delegada, tratar de que no solo se le dé una tarea a un solo reanimador, o tratar de que también las características del trabajo que vayan a desarrollar sean también de acuerdo a cada capacidad de cada reanimador. Entonces ustedes van a ir viendo, y entre ustedes deben haber también algunos que son capísimos, digamos, para la computación, para las redes, o sea, capísimos para hacer algo, ¿no? Entonces, entre ellos es a conocerlos. Pues si yo sé que a él le va bien con canalizar una vía, y al otro le va bien con la intubación, pues obviamente voy a tener que delegarlos específicamente a ellos esa tarea, ¿no? Entonces ahí vamos a ir asignando lo que son los roles, ¿ya? Y vamos a ir obviamente también utilizando los recursos, todos los recursos que yo tenga ahí disponibles en el centro donde yo vaya a trabajar, ¿ya? Y bueno, vamos a ir también esto que es muy importante, mantener el profesionalismo, o sea, pedir siempre lo que es, tratar de tener una comunicación siempre verbal dentro de lo que es el respeto, pues, ¿no? Y ya vamos a ir prácticamente ahí viendo también algunos detalles en cuanto a la comunicación, ¿ya? Bueno, ya estamos prácticamente entrando a este punto que ya hayamos tocado de alguna manera, el asesoramiento prenatal, la exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo. La información para el equipo previo a la reanimación, prácticamente vamos a evaluar acá lo que son los factores de riesgo perinatales, vamos a identificar aquí al líder del equipo, vamos a delegar tareas y vamos a identificar quién de estos va a documentar todos los eventos que van a ocurrir. También esto de la documentación es muy importante. Prácticamente es la persona que nos va a decir, o nos va a ir, como quien dice, controlando, y nos va a ir dando pautas para que vayamos haciendo todo lo que son los procesos. Por ejemplo, esta persona es cuando, si tenemos una recepción de un recién nacido que nace en malas condiciones, ya desde el momento de que nació, ya esta persona va a aprender
el reloj, como quien dice, y va a empezar a valorar el tiempo, va a empezar a tocar estos puntos. Miren, nosotros aquí, en todo lo que es este proceso de lo que es el A, B, C, D, vamos a tener un tiempo. Y este primer minuto de oro, el primer minuto, deben ser bien aprovechados, ¿no? Entonces, ahí nosotros, básicamente, según a ella, nos va a ir como que dice, guiando. Ya pasaron 30 segundos, ya pasaron 60 segundos, ya es un minuto, y ya nos va a ir mencionando también incluso de los medicamentos que vayamos colocando y los procedimientos que vayamos realizando, ¿ya? Y obviamente vamos a identificar también cómo vamos a pedir ayuda. ¿Cuáles son los factores de riesgo perinatales que van a aumentar la probabilidad de una reanimación neonatal? Básicamente, miren, vamos a tener factores de riesgos antes del parto o durante el parto, ¿ya? Entonces, antes del parto, pues puede ser una edad gestacional, que mi recién nacido sea un prematuro, o también puede ser por el otro extremo, que mi recién nacido sea un postérmino o posterior a 42 semanas. Entonces, que la mamá venga con una preeclampsia, una eclampsia, una hipertensión arterial, que sean gestaciones múltiples, que la mamá sufra de una anemia, también tengamos el riesgo de una anemia fetal, un polidramios, un oligodramios, una macrosomía fetal, tal vez una restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significativas sin antecedentes, sin atención prenatal. Entonces ya vamos a ir identificando factores de riesgo antes del parto, ¿ya? Durante el parto, esto también es importante, si el parto por cesárea es una emergencia, es importante identificarlo. Muchas veces esto también nos salva de algunos problemas. Por ejemplo, el hecho de poner que es una cesárea de emergencia, obviamente, cualquier cosa que vaya a pasar con ese recién nacido, pues va a estar, como quien dice, tal vez justificado. ¿Por qué? Porque ha sido una emergencia. Por eso es que si ha sido una emergencia es porque ese niño ya venía mal, o ya venía con características o pronóstico, como quien dice, malo, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo algunas características importantes, ¿no? Un parto asistido con corsé o un parto, como quien dice, un parto distóxico, y tengamos alteración en lo que es el monitoreo fetal, que su frecuencia cardíaca fetal esté tal vez bradicárdico, que esté taquicárdico, y que exista tal vez algún proceso infeccioso, como es una coriomionitis, algún sangrado durante el parto, algún consumo de medicamentos de la madre, y etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros algunos factores importantes, ¿no? La pregunta del millón. Ya les dije, ahora ustedes, cuando vayan y estén junto con el interno, porque el interno sí, cuando ustedes vayan a hacer el internado, si alguno de ustedes cae en el lugar de práctica, esa es la pregunta. Los internos son los que generalmente nosotros, a veces ellos son los que nos van comunicando, doctor, va a haber una cesárea, va a haber un parto, y tiene que venir cantándote todo esto. A todas estas características, yo voy a saber, ya me va a dar un panorama de qué niño voy a recibir, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿qué preguntas debería realizar antes de todos los partos? Edad gestacional esperada, si el líquido amniótico es claro, los factores de riesgos adicionales, cuál va a ser mi manejo del cordón umbilical. Estas características, pues prácticamente ya las hemos mencionado en una clase, ¿no? Entonces, esa recordarla, y es importante que recordemos por qué son estas preguntas, ¿ya? Entonces, igual, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué preguntas debo realizarme antes de todos los partos? Ahora, aquí nosotros habíamos visto el líquido amniótico, ¿no? Muchas veces, o en anteriores reanimaciones, cuando nosotros veíamos este líquido color verdoso,
color prácticamente de características, como lo llamamos mejoniado. Entonces, prácticamente estos niños, inmediatamente que nacían, veíamos vía aérea, hacíamos la aspiración directa de la vía aérea. Actualmente, ya, bueno, después decían que solo debemos hacer la aspiración en los recién nacidos no vigorosos. Ya ahora, actualmente, se dice que estas maniobras ya no se recomienda realizar una intubación de rutina para la succión traqueal. ¿Ya? Entonces, ahora a todo recién nacido, ya sea vigoroso, ya sea no vigoroso, entonces hacemos todos los pasos que vamos a ir aprendiendo. No es directamente ya intubarlos o y realizar la aspiración. Obviamente, tú vas a realizar la aspiración de secreción, ya sea de boca y de nariz, si el caso lo amerite, pues, ¿no? Si nosotros vamos a realizar tal vez alguna ventilación a presión positiva, obviamente antes de realizar una ventilación a presión positiva tiene que estar todo libre. Entonces aspiro boca, aspiro nariz, entonces, y aspiro si es necesario, pues, ¿no? Entonces, así es que recuerden eso. Si el recién nacido está vigoroso, los pasos iniciales con la madre, eliminar secreciones de boca y nariz con una perilla de goma. Y si el recién nacido no está vigoroso, pues los pasos iniciales en una cuna de calor radiante, igual voy a eliminar las secreciones primero de boca y luego de nariz con una perilla de goma y después realizar los pasos iniciales si no responden y dar ventilación a presión positiva, ¿ya? Entonces, prácticamente eso se ha llegado a descartar porque prácticamente no llegaron a tener suficientes evidencias para seguir recomendando de que esta práctica era lo mejor, pues, ¿no? Muchas veces se tenía uno por querer intubar y por querer aislar la vía aérea y aspirar esa secreción, muchas veces se olvidaba del panorama y también no lograban identificar o no lograban intubar rápidamente, entonces se perdía tiempo y no lo recuperabas a ese niño. Entonces, y es por eso que tratan de que no nos enfoquemos mucho en este tipo de acción. Entonces, no hay recomendaciones suficientes para poder seguir recomendando esa intubación de rutina para poder realizar esa aspiración de la tráquea directamente, ¿ya? Ahora, ¿qué personal debe estar presente en esta reanimación? ¿Qué personal tiene que estar presente? En la anterior edición decía, de otra forma, pero casi es similar. El número y las calificaciones del personal va a depender de la evaluación de riesgo. Eso es muy importante. En esta edición prácticamente tratan de no darnos un número, ¿ya? Pero, dicen ellos, ante un parto asistido, ante un parto que no tiene, digamos, algún factor de riesgo, debe haber al menos una persona que esté calificado o capacitado para poder realizar los primeros pasos iniciales de cuidado del recién nacido. Incluso esta persona debería ser capaz de poder realizar la ventilación a presión positiva y sobre todo que esa persona esté exclusivamente dedicado al recién nacido. No es como ustedes van a ver en alguna parte, en algún momento, al menos yo lo vi eso en mi provincia. El ginecólogo en la provincia hacía de todo. Él anestesiaba, él hacía la cesárea, incluso hacía la recepción del recién nacido junto con una enfermera. Entonces, claro, obviamente la enfermera ya por el trabajo que realiza uno ya se va haciendo experta, pero no hay, como quien dice, siempre uno tiene que ir como quien dice, actualizándose y capacitándose en este tipo de recepciones si es que el caso necesitara, pues, ¿no? Si el caso se complica, pues obviamente esa enfermera
que estaba atendiendo al niño, pues si ese niño va a requerir al 100% de su cuidado, pues se va a dedicar al niño, ¿no? Y justo por ahí se complica la madre. Entonces, y el cirujano necesita otras cosas que le pasen, qué sé yo, medicamentos y en fin. Entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Pues por eso es que se dice que esta persona que va a estar asignada a la atención de este recién nacido tiene que ser exclusivo para ese recién nacido y no dedicarse a otras cosas. Pero cuando nosotros identifiquemos un factor de riesgo y veamos que ese niño probablemente no vaya a nacer bien o haya algo ahí con la madre, por lo menos tiene que haber 2 personas calificadas, ¿ya? 2 personas calificadas. Entonces, recuerden ustedes, la cantidad y las calificaciones del personal variarán según el riesgo anticipado y la cantidad de bebés y el entorno hospitalario. Todo esto va a hacer de que varíe en cuanto al personal, ¿ya? Entonces, y acuérdense siempre, pues, por lo menos una persona calificada tiene que estar presente en un parto o en una cesárea donde va a existir ese proceso de atención, pues, ¿no? Pero ya cuando tengamos factores de riesgo, por lo menos 2 personas. Y obviamente si esto es un niño que va a necesitar de una reanimación compleja, se dice que por lo menos tienen que haber 4 o más reanimadores. ¿Ya? Entonces, van a ver ustedes si alguna vez les va a tocar estar ante un niño que verdaderamente necesita reanimación neonatal. Van a ver que esas 4 personas van a ser, y eso ni siquiera van a ser suficientes, porque uno se va a encargar tal vez de la vía aérea, el otro se va a encargar de canalizar el cordón umbilical, identificar un vaso, el otro se va a encargar tal vez de hacer las compresiones torácicas y evaluar el tiempo. O sea, hay infinidad de trabajo que podrían ser realizadas por distintas personas, ¿no? ¿Qué debo tener para realizar una adecuada atención en el recién nacido? Ahí se los pusimos lo más básico, pero vamos a ir a hacer un checklist. Lo que hacen dicen que hasta en los mejores vuelos, el mejor piloto sí o sí hace su verificación de su equipo, su verificación de que todo esté bien. ¿Por qué? Pues para no tener para no tener ahí sorpresitas por ahí que puedan llevarnos a un desenlace fatal, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer nuestra verificación de todo lo que es el equipo. Como les decía, prácticamente nosotros tenemos, en cada hospital tiene su propio manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nuestro, la enfermera es la que lleva todo lo que es este equipo. Obviamente tú tienes que supervisar de que todo esté bien y de que todo esté funcionando bien. Entonces, ahí vamos a ir viendo nosotros las características o el equipo mínimo para una atención. Pero quiero que veamos parte por parte. Por ejemplo, desde el momento de lo que es para darle una oxigenación, obviamente yo voy a tener un pulsioxímetro, ya sea si es neonatal, mucho mejor. Vamos a tener también unas tablas de saturación, que las vamos a ver posteriormente, para identificar cuánto es la saturación normal al primer minuto, al segundo minuto, hasta los 10 minutos, ¿no? Vamos a ir viendo esas tablas para ver si nosotros estamos haciendo bien las cosas, ¿ya? Incluso vamos a ir viendo también si tenemos el equipo para dar oxígeno a flujo libre, o tal vez para otras características. Vamos a ir a ver si tenemos también todo lo que es el equipo para poder intubar. Por ejemplo, nosotros utilizamos en neonatos, utilizamos estos laringoscopios que tienen una pala recta, ¿ya? Entonces la pala recta y el tamaño 0 y el tamaño 1, incluso en los más prematuros el doble 0. Pero vamos a tener este material, ¿no? Y obviamente vamos a decidir si vamos a tener una recepción de un recién nacido prematuro de 30 semanas o que pese menos de 1000 gramos. Entonces
obviamente me voy a llevar una palada más pequeñita que la de doble cero, ¿no? Así sucesivamente, entonces de acuerdo a lo que vaya a tener mi anticipación. Y estilete es opcional. Obviamente si voy a tener que intubarlo, voy a tener la necesidad de tener los tubos endotraqueales. Estos tubos, por ejemplo, si ustedes han visto, no sé si algunos de ustedes han visto algún tubo en anestesia, tienen un balón, ¿verdad? Sí. Nosotros en neonato casi no utilizamos las de balón, utilizamos las que no tienen balón, ¿ya? Entonces por el mismo hecho de lo que es el tamaño de la vía aérea, entonces también en la parte de lo que es los efectos que podrían ocasionar, digamos, en cuanto a lo que es el contacto, el tiempo que va a estar allí este tubo endotraqueal. Entonces solo están recomendados lo que son los tubos que no tienen balón. Utilizamos desde el 2.5, utilizamos el 3 hasta el 3.5. Incluso antes se hablaba del 4, pero ya en esta nueva edición lo sacaron solo hasta el 3.5. Entonces ahí tenemos lo que son los tubos endotraqueales, ¿ya? Y obviamente voy a tener también un equipo para detectar el dióxido de carbono. No muchos lo tienen, nosotros no lo tenemos, pero lo recomiendan tenerlo, pues, ¿no? Entonces, un detector de dióxido de carbono para poder identificar si estamos efectivamente en la vía aérea. Y tener también unas tablas de profundidad de en cuánto voy a introducir este tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, voy a ver también a requerir lo que son las cintas para poder realizar la fijación de este tubo, obviamente tijeras y entre otros materiales, ¿no? Y en cuanto a lo que son los medicamentos, ahora, si ustedes van a leer ahí en su librito, medicamentos, seguramente aparte de la epinefrina, también seguramente lo menciona a la naloxona por ahí, o a otros medicamentos. Ahora, en esta nueva edición, solo hacen referencia a la epinefrina, ¿ya? Como medicamento, pero a las soluciones salinas normales, a la solución fisiológica al 0.9%, y también vamos a tener lo que son los catéteres umbilicales, ya sean arterial o venoso, y para poder administrar estos medicamentos, y vamos a tener también alguna tabla de dosis de medicamentos de emergencias, ya como aquí dice precalculadas, para los bebés que pesan entre 0.5 y 4 kilogramos. Entonces, yo voy a ir haciendo como que dice tiqueando, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Todos los hospitales deberían tener esta lista completa. Bueno, ahí había otra. Doctor, disculpe, ¿podríamos hacer el descanso ahorita? Claro, claro. Pasó rápido, yo sigo.